Muy buenos días, queridos docentes. Aquí estamos hoy para compartir uno de los talleres que les traemos desde SM. Bueno, pues el taller que hoy nos convoca es el taller de comprensión lectora en la era digital. Así que bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio a este taller. Este taller, bueno, pretende hacer una serie de dinámicas que vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, vamos a dar inicio, maestras y maestros. Ok, taller de comprensión lectora en la era digital. Este taller, les voy a platicar rápidamente, pues es un taller que nace a partir de esta necesidad de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos bastante novedosos y complejos. Este taller pretende ayudarnos a comprender mejor de qué trata la era digital respecto a la comprensión lectora. Es decir, lo que queremos es ir desarrollando algunas habilidades para comprender mejor los textos y a partir de la lectura y la escritura. Como objetivo principal tenemos el siguiente: leer y comprender los diversos textos que utilizamos en la era digital de la reproducción técnica. Sabemos, maestras y maestros, que en este momento vivimos en una era que está completamente dominada por la reproducción técnica. De hecho, en este momento estamos haciendo uso de las maravillas de la técnica. En este momento, gracias a la tecnología, nos podemos conectar y podemos estar en nuestro lugar en casa o en la oficina donde estemos, y también podemos estar conectados en línea. Esta era ha marcado varias pautas para una nueva manera de abordar la educación y también una nueva manera, que es lo que vamos a tratar de demostrar en este taller, de lo que es la lectura, la escritura y la comprensión de los textos en la web. Bueno, en una segunda parte vamos a ver algunas herramientas para la comprensión lectora en la era digital. Esta imagen pues nos muestra todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Ya esos iconos para nosotros son bastante conocidos, quizá algunos todavía no los usemos, pero eso también depende de nuestra persona, eso también depende de nuestra actividad. Algunas cosas no es necesario que las usemos o no es necesario que las conozcamos, y a lo mejor en otro momento las vamos a ir conociendo. Muy bien, ahora vamos a iniciar con esto, queridos maestros. La era digital. Más o menos todos ya tenemos un concepto, más o menos todos ya tenemos una idea de cuando decimos esta era digital. Vamos a hacernos estas 3 preguntas. Me gustaría que si alguien quisiera compartir una respuesta o algún comentario en el chat, adelante, con mucho gusto. ¿Qué es la era digital? Pensemos por un momento, ¿qué es esta era digital? ¿Cuáles son los desafíos de la comprensión lectora en la era digital? ¿Y qué cambios hay en los formatos de la lectura y la escritura digital? Porque evidentemente hay cambios. Evidentemente leer en un dispositivo o leer en un libro, en una libreta, no es igual, no es lo mismo. A mí me gustaría que pudiéramos reflexionar de esto y pudiéramos respondernos con los elementos que tenemos, ¿qué es esta era digital y cómo ha cambiado nuestro diario vivir? Y por lo tanto, ¿cómo está cambiando nuestro papel como docente, también nuestro papel como persona y nuestro papel como educación? Porque de algo que estamos convencidos es que la lectura y la escritura es un hecho también social. Es un hecho individual, pero también es un hecho social. Si se fijan, aquí abajo tenemos 2 imágenes.
Una es una conexión, una red de lo que quiere representar la que está del lado izquierdo, la que quiere representar las conexiones en la web. Y del otro lado es una imagen de Pedro Meyer que nos mueve a pensar que nuestra estructura cerebral, nuestras ramificaciones neurológicas, son muy parecidas a lo que podríamos pensar que es la red. Les voy a leer esta cita que es muy interesante. Pedro Meyer, bueno, les platico, es un fotógrafo, es un artista digital. Él fue el primero que aquí en México inició la fotografía digital y empezó a hacer innovaciones con esta foto digital. Él dice, la red representa de manera muy aproximada la estructura del pensamiento. Cuando tocamos algún tema, inmediatamente las neuronas establecen cientos o miles de conexiones que hacen que otras ideas vengan y vayan creando ramificaciones, las que podemos ver. Estas ramificaciones neurológicas, que son muy parecidas a las ramificaciones digitales del Internet, con sus millones de ligas. Esto es bastante interesante, porque cuando nosotros abrimos un libro, lo abrimos y hay un inicio y un fin. Está la portada, está la contraportada, hay incluso un conteo de páginas, ¿verdad? Y podemos ir y venir sin mayor problema. Pero en la red es diferente. En la red suceden cosas que van más allá de nuestro control. En la red hay las ramificaciones, como lo estamos viendo en la fotografía, que no están tan ordenadamente como en un libro. Y creo que desde ahí iniciaríamos esta reflexión de qué es la web, de qué es esta era digital para nosotros y por qué es importante la comprensión lectora en la era digital. Entonces, si alguien, vamos al chat, si alguien tiene algún comentario de estas tres preguntas, incluso de la imagen que les acabo de compartir, vamos a revisar. Ok, permítame un segundo, ya estamos por aquí. Muy buenos días a todos. Déjenme bajar para estar en contacto. Ok. Muy bien. Creo que ahorita todavía no alcanzo a ver algún comentario, alguna de estas preguntas. A mí me gustaría que se quedaran con ellas. Aquí está. Ah, ya empiezo a ver. Ok. Aquí estamos. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse. Aquí tenemos que Ivonne nos comparte una idea de lo que es la era. Dice que la era digital, pues son todas las nuevas tecnologías que han llevado a cambios profundos, efectivamente, cambios profundos y transformaciones en un mundo que está en constante cambio y globalización. Así es, estamos viviendo un mundo bastante dinámico, yo diría. Muchas gracias, Ivonne. También tenemos por aquí otro comentario bueno, es anónimo. La era digital en una época donde la red electrónica nos da acceso a mucha información y a otras maneras. Exactamente, hay demasiada información. Yo creo que ahora la información es tanta que ahora el reto es aprender a discernirla y aprender a utilizar esta cantidad de información. Antes íbamos a una biblioteca sin mayor problema, todo estaba ordenado para nuestro uso. Ahora nosotros somos los participantes activos de ese orden, nosotros lanzamos las preguntas, lanzamos la investigación, pero también tenemos la responsabilidad de seleccionar la respuesta. También tenemos por aquí, muy buenos días, otro comentario. Trabajamos mucho con lo que es la pinza motriz en esta nueva era, dice no sería a priori esta técnica porque todo
es digitalizado, proyectándonos a la era robótica. Sí, bueno, ya ese ya sería el otro paso. En efecto, estamos viviendo tiempos verdaderamente maravillosos en este sentido. Dice Sandra, la era digital es la historia de la humanidad que está conectada a las TIC de la información, a las tecnologías, ¿verdad? Es una etapa ligada al uso de las TIC, exactamente. Pienso que es un desafío de comprensión lectora en la era digital. Es que a los niños no les gusta leer libros y el solo hecho de abrir un libro ya tiene una actitud negativa, dice Ket. Bueno, precisamente ese es uno de los retos que queremos trabajar. Cómo adentrarnos nosotros con nuestros hijos, con nuestros alumnos a esta era digital, no perdiendo el interés por la lectura, porque vamos a ver que la lectura al fin y al cabo va a suceder tanto en los dispositivos como en los libros en papel. Muchas gracias a todos por sus comentarios, hay varios. La era digital, dice Paideia, es una etapa en la que la humanidad se ve inmersa en las nuevas tecnologías, una nueva forma de comprender el mundo. Exactamente, algo de lo que queremos ahorita compartir es que los paradigmas han cambiado y nosotros con ellos. Este cambio ha sido tan rápido que a veces no reflexionamos en ello. Por eso hoy queremos reflexionar un ratito en esta parte y hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Bueno, vamos a leer otro comentario y vamos a seguir con este taller. Dice de Mariana, la era digital la interpreto como una época en que la tecnología está involucrada en muchos aspectos de nuestra vida. Los desafíos serán el cómo vamos a integrar esta tecnología con esta era digital. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos queriendo responder con este pequeño taller. Vamos a seguir con la presentación. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir. Muy bien. Van a disculpar algunas cuestiones técnicas, pero aquí estamos. Bueno, la era digital. Entonces, estas tres preguntas que a mí me gustaría que se las lleven a casa, sigan reflexionando un poquito con estas tres que nos van a ayudar. Dice, leer en la era digital. Vamos a iniciar. Leer, escribir y escuchar. Una persona que yo admiro mucho, que es el maestro Daniel Goldin, él decía que, bueno, el proceso de lectura inicia desde escuchar. Y creo que es verdad completamente. Escuchar es importante, porque escuchar nos va a poder poner en contacto con la lectura y la escritura. Aquí estamos viendo en las imágenes, son pues unos niños que están leyendo, ¿verdad? En efecto, están leyendo en unos dispositivos. Están quizás alguno de ellos escuchando también, porque algo que tiene esta era digital es que tiene escritura, imagen, audio y tiene muchas ventajas que antes nosotros pues tradicionalmente no veníamos utilizando. Estos niños están leyendo, algunos quizás estén escribiendo y todos están escuchando. Todos están atendiendo lo que está sucediendo en sus dispositivos. El texto digital es una nueva fuente de aprendizaje que tiene una cualidad muy especial, que es la de ser hipertextual. Y cuando decimos hipertextual, nos estamos refiriendo a que es texto, a que es imagen y a que es audio. A veces son combinadas, a veces vienen por parejas, pero finalmente estamos hablando de una cualidad que no habíamos tenido en los libros y en los diferentes medios de comunicación del pasado antes de la era digital. Lo cual significa, en efecto, un cambio en el paradigma del conocimiento y del aprendizaje. Ahora, si ustedes se fijan en la imagen, cuando nosotros accedemos a un sitio, a una página, e entramos a la web, ya no solamente encontramos letras, encontramos símbolos, encontramos colores, ya no todo es hoja
blanca con escritura negra, sino ahora son colores. Ahora la distribución es diferente, ahora hay imágenes, a veces encontramos links para escuchar algo que nos quieren compartir en esa página. Desde ahí, todo ya es diferente. Antes abríamos un libro, abríamos una revista y quizás encontrábamos imágenes y letras. Ahora encontramos una gama de posibilidades y de información mucho más compleja. Entonces, esta parte del texto hipertextual es algo que va a cambiar radicalmente nuestra manera de convivir con lo que es el audio, la imagen y el texto. Creo que en estos momentos, ante el exceso de información, lo mejor que podemos hacer nosotros es plantearnos las preguntas que hace ratito les compartí, que tienen que ver con poder seleccionar la información y poder discernirla, interpretarla y también poder producirla. Porque si algo tiene esta era, es que nos llama y nos provoca a producir información. Y ahorita vamos a ver más adelante que eso es una señal muy importante para compartir con nuestros alumnos. El siguiente aspecto que me gustaría tocar es el usuario. El usuario de las redes, el usuario de la web, el usuario de esta era digital que somos todos nosotros, es diferente. El usuario se involucra. Perdón, aquí pasó algo. Ahí estamos. El usuario, estamos hablando con esta parte del usuario. El usuario tiene un papel muy importante. De hecho, el usuario de la red se involucra, no es pasivo, no es como antes, abríamos un libro, lo leíamos de principio a fin o por apartados y todo lo que estaba ahí estaba fijo y de alguna u otra manera no había una relación. Ahora el usuario, cuando abrimos la web, se involucra. ¿Por qué? Porque el usuario es quien va a seleccionar y elegir. Todo el tiempo nos demanda la web seleccionar y elegir. Seleccionar a dónde queremos ir, seleccionar qué queremos decir, elegir. Esto es algo muy importante porque a veces lo damos por hecho. Y en efecto, ya para nosotros o para algunos será algo muy común y muy natural. Sobre todo para las nuevas generaciones, esto es algo dado por hecho. Así como para nosotros era dado por hecho abrir un libro y saber dónde encontrar la edición, dónde encontrar el índice, dónde encontrar en qué año fue editado ese libro, pues ahora para el pequeño que está creciendo en la era digital, da por hecho que es entrar a la web, es seleccionar y elegir lo que quiero, ir al espacio digital que quiero. Otra cosa importante de tomar en cuenta es que el usuario es el protagonista. ¿En qué sentido? Es el protagonista porque ahora es el usuario el centro del aprendizaje. Es él el que decide, es él el que selecciona, es él el que elige. Podemos ser nosotros, pueden ser nuestros alumnos o puede ser cualquier persona. Esto marca también una diferencia. ¿Por qué? Porque ahora podemos aprender ya no solo en la escuela, sino podemos aprender en casa o en el lugar donde estemos, siempre y cuando tengamos red. Y eso es muy importante, porque entonces quien es el protagonista va a ser el usuario, el que abre, el que entra a la red. Este usuario es interactivo. Y no solo es interactivo, sino también tiene una cualidad de inmediatez, de accesibilidad. Es accesible. Solamente necesitamos tener señal para poder acceder a donde queramos.
Y tiene otra cualidad, que es en comunidad. Es decir, nosotros sabemos que el espacio de la web es un espacio común, público, donde encontramos una cantidad de personas que están transmitiendo en vivo, una cantidad de personas que están conectadas publicando, una cantidad de personas que están informándose. Y si se fijan, a mí me gustó poner estas dos preguntas de Twitter y de Facebook porque nos marcan muy bien cuál es el papel del usuario en la red. Si ustedes se fijan en Twitter, todo el tiempo la manera de interactuar es, ¿qué te está pasando? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué te está pasando? Y de ahí uno comparte lo que le esté pasando. Igualmente en Facebook, ¿qué estás pensando? Así nos dicen, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que soy Karma Aguilar, me dice, ¿qué estás pensando, Karma? Y entonces yo comparto, ¿no? Y así en el caso de cada uno de ustedes. Son preguntas directas, son preguntas personales y son, ¿para qué? Para crear contenidos personales. De hecho, en YouTube lo que nos dice es tú, ¿no? Eres tú el usuario, eres tú el protagonista. Y esto, pues de alguna u otra manera, sí nos está creando nuevas maneras de aprender. Si ustedes se fijan, los twitters, los posts, los comentarios, de alguna y otra manera son nuevas maneras de elaborar textos. Son nuevos entornos comunicativos, los foros, las redes sociales que poseen ciertas características que entre ellas podemos numerar son breves, son fragmentadas, tienen multimodos, ¿verdad? Porque podemos compartir audios, podemos compartir en vivos, podemos compartir imágenes, texto, ¿no? Yo soy todavía de la antigüita, a mí me gusta mucho compartir citas y podemos ser interactivos, podemos estar añadiendo un comentario a alguna publicación que nos interesa y ser cooperativos. Como en este momento, de alguna u otra manera, estamos todos interactuando y cooperando en esta presentación de taller. Pues aquí tenemos una imagen que yo creo que ilustra perfectamente lo que somos ahora los usuarios digitales. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos estado igual que la imagen que muestra a esta mujer que está con sus audífonos, que está con su móvil y también está con su lap y está haciendo muchas cosas y está conectada por todos lados, ¿no? Y ponemos nuestra música y ponemos nuestra lap y por acá estamos contestando los chats que nos envían, ¿no? Así, esta es la condición que tenemos hoy usuarios digitales y que también tienen muchas veces nuestros alumnos, nuestros hijos. Bueno, pues estos usuarios digitales hacen uso de la multipantalla, de los multidispositivos. En el momento en que estamos a lo mejor trabajando algo para nuestra clase, también estamos conectados con las redes sociales y estamos conectados con la familia y estamos conectados con un grupo que tenemos a lo mejor de trabajo. Y esto marca una diferencia muy especial. Y también a lo mejor estamos viendo las novedades de alguna página o de alguna personalidad que estamos siguiendo, ¿sí? Esto marca una característica muy importante que es una crítica y una participación constante. El usuario, como hace rato les comenté, el usuario es participativo. El usuario critica y participa en todo el entorno digital. Y algo que es muy importante y que a veces lo pasamos por alto es que todos los usuarios personalizamos, en efecto, toda la información que está en la web. Compartimos valores. Nosotros cuando compartimos una novedad, cuando compartimos una frase, lo compartimos a partir de valores que poseemos, que tenemos, que estamos de acuerdo. Cuando seguimos alguna personalidad o algún medio y compartimos eso es porque estamos de acuerdo. Entonces, en las redes, algo que es muy importante son los valores. De hecho, cada vez más se está definiendo
¿no? Definiendo los grupos en las redes sociales, los que les gusta, por decir algo, para no entrar en dilemas, el azul y los que les gusta el rojo y los que les gusta el amarillo. Y entre ellos empiezan a hacer grupos y participan y a veces entran también las diferencias, ¿no? Las diferencias de opinión. Pero eso es algo importante que no tenemos que perder de vista para este uso de la web. Bueno, pues sabemos todos que la actividad en línea nunca para, ¿verdad? A la hora que nos levantemos, si son las 6 de la mañana, si son las 7, la actividad en línea es constante. Si estamos a las 3, 4 de la mañana, hay alguien en la red y hay contenido. Todo el tiempo es una actividad constante y creo yo que ya en este momento todas las personas, los jóvenes, algunas partes de los niños y todos los adultos estamos ya ahí, en la red, en la lectura y la escritura digital. Y aquí es donde quisiera que pusiéramos el énfasis. Ya estamos en la lectura y escritura digital. Nos hayamos dado cuenta o no, esto es ya una realidad que está, algunas personas la llamaban alfabetización mundial. Todos ya escribimos, todos ya leemos, bueno, por decir todos, hablando de la gran mayoría, sabemos que existen personas que quizás no, pero es un mínimo. Ahora, este texto, pues definitivamente ha marcado, este texto digital, un nuevo modelo donde pues todo es interactivo, como lo habíamos dicho, donde podemos crear comunidades como esta que tenemos y donde el usuario todo el tiempo se está involucrando, ¿en qué? En el aprendizaje. Él es el que está participando de lo que quiere aprender. Él es el que está seleccionando. Él está entrando en contacto y a partir del otro, que puede ser una persona, que puede ser una plataforma, una página, que puede ser un en vivo, está definiendo lo que quiero yo aprender, lo que yo estoy mostrando. Esta interacción ilimitada nos tiene que hacer reflexionar de cómo estamos participando nosotros como padres de familia o como docentes en el aprendizaje de nuestros hijos, porque es un hecho que los jóvenes y los niños ya están en este mundo, es un hecho que los jóvenes y los niños están participando, es atractivo. Y si lo vemos fríamente, es una maravilla y es completamente fascinante. Entonces, esto es importante porque la web da voz y visibilidad a cada uno de los que participan. Nosotros decidimos si podemos compartir y podemos mostrar nuestra voz y hacernos visibles a partir de esta era digital. Y bueno, ahora viene el reto, que quizás sea el reto mayor. El mayor reto va a ser poder valorar, elegir la información y poder usarla de la manera más óptima. Y para esto vamos a entrar a una parte que se llama características de la lectura digital. Vamos a nombrar muy rápidamente cuáles son estas características de esta lectura digital para que después pasemos al análisis de la lectura digital. Bueno, la lectura digital primeramente es multisensorial porque implica distintos lenguajes. Es decir, podemos ver, podemos oír, podemos interactuar. Estas formas de leer y escribir, lo sabemos, han cambiado. Ya hay diversidad de discursos. Ya leer y escribir es una actividad, como hace rato les comentaba, social y cultural. Por tanto, vamos a tener que prestar mayor atención a la organización social dentro de lo que se produce esta lectura y escritura. El lenguaje rizomático de la lectura digital nos marca pues este nuevo paradigma. Como hace rato veíamos en un libro, en uno de los cuadernos de nuestros alumnos, hay una jerarquía. Se inicia arriba y de izquierda a derecha.
En la lectura digital no existe este orden. Es un lenguaje rizomático. Si se fijan, hay un... Aquí, a ver si alcanzan a ver mi flechita. La segunda imagen es la foto, es la imagen de un rizoma. Un rizoma son como las raíces de un árbol que se extienden, que se conectan, que se expanden. Así la lectura digital muestra un lenguaje rizomático, no jerárquico, no ordenado, sino más bien entrecruzado, como la primera imagen que veíamos de Meyer, en donde se interconecta. Este lenguaje pues nos marca un reto para nuestra manera de leer y para nuestra manera de comprender tanta información. La lectura digital también tiene otra característica que no se había presentado tan enfáticamente como ahora, que es la posibilidad de coautoría y de ser interactiva. Ahora, todo lo que compartimos y todo lo que leemos, lo que escribimos, muchas veces se puede hacer. Yo puedo escribir algo y puede llegar alguien y agregar o ser coautor. Por ejemplo, yo creo que todos hemos entrado a la Wikipedia. Wiki es una palabra en hawaiano que significa rápido. Y sabemos que Wikipedia es un entorno donde se está alimentando información con la participación de personas que, por supuesto, no vienen los nombres, no viene el autor, sino es una coautoría. Es una coautoría donde las personas envían información acerca de un tema, lo retroalimentan y esa información acerca de ese tema, de esa persona o de ese hecho, todo el tiempo está en constante cambio. Es una enciclopedia interactiva y es una enciclopedia de coautoría. Ese es quizá el mejor ejemplo que encuentro en este momento. Y además en nuestras redes y también nosotros mismos, yo creo que a ustedes les pasa como a mí, yo elaboro un texto y como tengo la posibilidad tan sencilla y tan rápida de poder editarlo, casi siempre estamos como que editando y editando nuestro trabajo, porque además este camino, esta carretera de la información y del aprendizaje viene tan rápido que todo el tiempo demanda ir añadiendo información o modificándola. Así pasa, porque además todo el tiempo, diario, se están compartiendo puntos de vista, información nueva. La red realmente trae una velocidad que nos obliga a estar todo el tiempo actualizándonos. Bueno, pues la lectura digital también tiene otra característica, que es multidireccional. Aquí yo le puse en la presentación, hay tantos caminos como lectores. Cada uno de los usuarios que entra a la red va a ir eligiendo el camino. A lo mejor tú inicias con una publicación en Facebook de un artículo y ese artículo te lleva a un autor nuevo y ese autor nuevo lo buscas y te lleva a un libro o a una frase o te lleva a ir a buscar ya sea su blog o ya sea su Facebook, ya sea su Twitter, o sea, es multidireccional. La lectura digital siempre nos lleva hacia caminos, por eso antes se usaba mucho el navegar, ¿no? Que es entrar a un mar y en ese mar empezar a encontrar novedades, ¿no? Porque es tan inmenso que lo vamos navegando, lo vamos explorando. Y creo que es una buena palabra para definir lo que es la lectura digital. Otra cualidad es que la lectura digital es fragmentada. Leemos fragmentos. Y eso es algo muy importante porque en nuestro aprendizaje y en el aprendizaje con nuestros alumnos, es importante que tengamos en cuenta que estamos ante una era digital donde los fragmentos se imponen. Los fragmentos son los que están siendo compartidos. Y esos fragmentos y esa lectura digital tiene también multicapas. Es decir, cuando nosotros anteriormente veníamos con un aprendizaje donde nos dejaban leer una lectura que antes eran libros completos, y poco a poco se fueron, por la cantidad de información, había que seleccionar
autores y había que seleccionar capítulos y había que seleccionar fragmentos o citas. Bueno, parte de la web y la inmensidad de información es esta característica, que para ser compartida es por fragmentos y tiene multicapas. Es decir, tú entras a una página, a un link, y tú sabes que ese link te va a poder llevar a otro y hay una capa y hay un autor debajo de un autor y hay a lo mejor alguien que compartió a ese autor. A mí me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que compartimos algún post-it y sabemos que ese post-it no fue publicado, a lo mejor ni siquiera por el autor, sino fue publicado por alguna persona en algún medio o por alguna página que trata sobre el tema y citó al autor. Creo que en este tiempo, esta era digital, de hecho ahorita vamos a pasar a ver un video, nos plantea varios retos que tiene que ver con la siguiente característica, que es la lectura está vinculada en espacio y tiempo. Esto, el mejor ejemplo para definirla es esta simultaneidad y ubicuidad. Es que yo estoy aquí en un espacio en la Ciudad de México, pero seguramente muchos de ustedes a lo mejor están en Veracruz o están en Querétaro o en el Estado de México o están en la Ciudad de México, pero no están aquí, sino están en la colonia en donde residen. Y sin embargo, todos y cada uno de nosotros estamos en este espacio virtual y en este tiempo virtual, ahorita aquí en vivo, trabajando este tallercito, esta conferencia acerca de la lectura digital y de la comprensión lectora. Por eso está esta imagen. Estamos todos en un espacio temporal y esto ha definido un cambio muy importante para nuestro momento, que es, estamos aquí, pero también estamos en otro lado y podemos estar, parece ciencia ficción, en varios sitios al mismo tiempo. La lectura digital tiene una dimensión cognitiva superior. ¿Por qué? Pues porque nos pide algo que hace rato lo comentamos, que es un constante seleccionar y elegir. Cuando entramos, dependiendo del servidor que tengamos, nuestro favorito, tenemos que ir hacia algún lado, ¿verdad? Podemos ir hacia las noticias, porque ahora estamos en un momento muy peculiar como humanidad, que seguramente queremos ir a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Con la pandemia. Y seguramente queramos ir también hacia las novedades para nuestro trabajo, para nuestra labor, y seguramente también queremos ir a ver cómo está la familia debido a este contexto. Es decir, todo el tiempo nos pide esa constante selección y elección. Y antes no existía esta situación. Por lo tanto, esto pues es un elemento completamente nuevo que nos va a llevar a otra de las características, que es el hipervínculo. El hipervínculo nos conecta con los temas que están vinculados, unidos, que tienen que ver uno con otro. Esto también es otra característica que es muy importante, que poca gente reflexiona, pero yo la encontré en un autor que empezó a trabajar la parte de las dimensiones corpóreas. Es decir, la lectura digital. Antes decíamos que para leer eran solo los ojos, ¿no? Bueno, pues ahora para leer también necesitamos de todo el cuerpo y en especial del tacto, ¿verdad? Ahora pueden decir algunas personas por ahí, he escuchado que dicen, ahora yo leo con el dedo, ¿no? El dedo es el que pone el énfasis, ¿no? Él elige, ¿no? Mis ojos y mi dedo eligen hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, si quiero responder, si quiero compartir, si quiero dejar en visto, etcétera. Estas dimensiones corpóreas, que bueno, se le llama, la palabra es ergonómicas, que es todo lo que involucra nuestro cuerpo, y áptica, que es en referencia al dedo. De hecho, si nos pusiéramos ahorita a buscar qué es digital, pues lo que vamos a encontrar es que digital tiene que ver con
con los dedos, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la reflexión. Estas dimensiones corpóreas han marcado también un cambio cómo leemos ahora y cómo escribimos ahora. Muchos todavía utilizamos la pluma, muchos ya no utilizamos la pluma, ya nada son toques, ¿verdad? Y esto es un cambio importante. Importante sobre todo cuando nosotros somos docentes y estamos enseñando a leer y escribir a las nuevas generaciones. Bueno, ahorita vamos a pasar a una segunda parte que serían las características de la escritura digital. Creo que aquí cabe mencionar un par de cosas. Cuando nosotros estamos delante de un grupo, ya sea de primaria, secundaria, preescolar, es importante que tengamos en cuenta esto que acabamos de revisar. ¿Por qué? Porque hay nuevas maneras de enseñar la lectura en esta era digital. Y por lo tanto también ya hay nuevas maneras de enseñar la escritura en esta nueva era digital. Por eso estamos revisando las características, para que nosotros, por un lado, las tengamos más claras y por otro lado, podamos compartir con nuestros alumnos. El otro día estaba yo revisando, bueno, yo sigo algunas personalidades que tienen que ver con el aprendizaje y con todo este tema de la era digital, y estaba diciendo una de ellas que era muy curioso cómo antes enseñábamos a leer a nuestros alumnos los libros, ¿no? Les enseñábamos las partes de un libro. Yo todavía me acuerdo que a mí me enseñaron las partes del libro y me enseñaron a conocer el libro físico. Y me explicaban y cuáles eran las partes y las veíamos y ya nos quedaba muy claro, ¿no? Qué significaba cada una de las partes, el lomo, todo eso, portada, contraportada. Y que a él le llamaba la atención por qué ahora no estamos enseñando a nuestros alumnos a leer en la web, a leer digitalmente, que es tan complejo quizás más que un libro, que un objeto como es un libro. Y por eso es por lo que decidimos hacer esta pequeña presentación para ir conociendo, analizando las partes, porque es importante mostrarlas para con nuestros alumnos. A veces damos por hecho muchas cosas, pero creo que ese es el mayor riesgo para no entender qué es lo que está pasando en esta era digital y para poder sacar el mejor provecho de la era digital. Entonces, vamos a pasar a las características de la escritura digital y bueno, la primera, igual que la lectura, en la escritura, como hace rato les cité, pues podemos leer de varios autores. Aquí dice puede ser personal, cada una de las personas escribe de manera individual, puede ser comunitaria o puede ser anónima. Estas tres cualidades o maneras de escribir las vamos a encontrar en la web. Es importante que sepamos que hay esas tres y es importante que sepamos que se puede escribir de esas tres maneras. Hace rato les mencioné el ejemplo de Wikipedia y en Wikipedia, bueno, pues de alguna manera es comunitaria y es anónima. Cuando yo tengo un blog personal, pues de alguna manera estoy escribiendo. Yo elijo lo que publico. Si yo escribo todos los textos, pues yo soy la única autora, pero si yo estoy publicando textos de otros y compartiendo textos de otros, entonces se vuelve comunitario y ya no es solamente un blog personal, sino es un blog personal, pero que también está con contenidos comunitarios. Entonces, es muy difícil marcar las distancias. En la web todo se conecta. Es muy difícil pensar que un blog es 100% personal, porque es difícil, solamente que fuera yo la única que publica y las fotos y todo lo demás. Pero incluso en la interacción, en los comentarios, todo eso ya se vuelve comunitario. Y en efecto,
la web nos da la oportunidad de interactuar. Esa es una de sus quizá características más determinantes y por lo tanto también más ricas. Y también por otro lado, que tenemos que cuidar, sobre todo cuando estamos iniciándonos en el aprendizaje de la lectura y escritura. Es hipertextual. Ahorita vamos a ver una definición más amplia, pero esto de que es hipertextual, pues es como hace rato les estábamos comentando, pues es un texto que puede compartir varias cualidades de imagen, audio, etcétera. También la escritura digital tiene un hipervínculo y esto también es algo muy importante porque el hipervínculo siempre nos va a dar señales, sobre todo si estamos buscando un tema, nos va a llevar hacia sitios de interés. Esto puede ser una gran ventaja y de hecho lo es, pero también a veces es una desventaja cuando no estamos centrados o cuando no tenemos un criterio claro acerca de lo que estamos buscando. La escritura digital, bueno, tiene algo muy maravilloso. Se puede copiar, se puede compartir y se puede todo el tiempo modificar. Entonces, la escritura digital, antes pues escribíamos en una hoja y si nos salía mal algo, pues teníamos que repetirlo. Ahora se puede modificar y además lo que yo tengo en una libreta física, difícilmente la puedo compartir a menos de que yo comparta un cuaderno. Pero en la web, pues todo es compartible, como lo vemos. Aquí tenemos la definición de hipertexto. Esta es una definición muy importante porque es una definición que nos da PISA. En la imagen vemos pues lo que es el hipertexto. Vamos a leerla. Dice que el hipertexto está formado por una serie de fragmentos textuales que están vinculados entre sí de tal modo que las unidades pueden leerse en distinto orden, permitiendo así que los lectores accedan a la información siguiendo distintas rutas. Como hace rato que les estaba comentando, nosotros vamos marcando, vamos navegando. El hipertexto tiene vínculos, tiene imágenes, tiene videos, tiene fotografías. El hipertexto ya es un texto que no solamente está hecho de letras o de palabras, sino que está complementado. De hecho, bueno, pues lo estamos viviendo, es una maravilla y también es un reto para nuestra nueva manera de leer y de escribir. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente tenemos que escribir, por decirlo así, con palabras, sino ahora también tenemos la posibilidad de que cuando queremos compartir algo, podemos compartirlo a partir de imágenes, reforzar esas imágenes, reforzarlo con audio, reforzarlo con fotografías, etcétera. Y de hecho, creo que esto es lo que me está marcando, lo más importante que está marcando en la nueva manera de enseñar y en la nueva manera de aprender. Nuestros alumnos ahora, gracias a la web, son sumamente visuales. De hecho, si ustedes se fijan en un periódico, cómo era un periódico hace 10 años y cómo es un periódico digital ahora, mayormente ha ganado en el periódico en papel eran letras y letras y una que otra foto, ¿no? Y ahora son mucha imagen, poco texto. De hecho, el texto se está reduciendo a encabezados, a solo llamadas. Y eso es algo que es importante para trabajar con nuestros alumnos. No estamos diciendo que no se trata de leer. Sí vamos a leer, pero tenemos que tomar en cuenta las nuevas maneras de presentar una información. Ahora no solamente contamos con el texto, la letra, sino contamos con audios, contamos con imágenes, contamos con videos para mostrar lo que queremos mostrar en el tema que estamos trabajando. Y esto es algo que enriquece definitivamente. Vamos a pasar con la parte quizá más medular del taller, que serían, bueno, ya haciendo este recorrido que tenemos, vamos a pasar a lo que necesitamos hacer en las competencias lectoras para la era digital. Tenemos un mar de información, tenemos una cantidad de recursos para enseñar y para aprender.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Seguramente muchos de ustedes dicen, bueno, sí, todo esto está ahí, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder trabajar las competencias lectoras en mi alumnado? Bueno, pues aquí algunas de las recomendaciones. De hecho, las competencias lectores en la era digital son similares a las de la lectura tradicional, por llamarla de una manera, pero tienen énfasis, sobre todo en una parte. ¿En cuál? En la capacidad crítica. ¿En la capacidad crítica para qué? Pues para reconocer los textos. Necesitamos, como profesores, mostrar y habilitar esta capacidad crítica para que nuestros alumnos puedan elegir y seleccionar lo que quieren aprender. Entonces, esta capacidad crítica para reconocer los textos, ¿cuáles son los que me van a servir? ¿Cuáles son los que yo considero mejor elaborados? Y para esto, bueno, hay varios ejercicios que podemos hacer. Podemos enviar a investigar a nuestros alumnos. De hecho, una de las características de la competencia lectora ahora sería tomar en cuenta que entrar a la web es investigar. Nos demanda un papel de investigadores. Cuando entramos a la web, vamos en búsqueda de algo. Y este ejercicio, yo se los recomiendo, háganlo en el aula con sus alumnos, que dejarles un tema a investigar, que ellos traigan la información y que contrastemos las informaciones. Algunas informaciones serán más valiosas que otras y que podamos distinguir por qué unas son más valiosas que otras para el objetivo que queremos. Y en esto viene la siguiente competencia, que es conocimiento de las fuentes primarias. Esto es muy importante. Cuando nosotros íbamos en búsqueda antes de un libro a la biblioteca, íbamos en búsqueda de un autor, de un título. Era muy específico. Bueno, pues ahora cuando entramos a la web es muy importante que nosotros conozcamos igual quién escribe y con qué propósito. ¿A quién pertenece esa página que está publicando la información que estoy consultando? Si no conozco la organización, la empresa, el autor, bueno, la web siempre me da la oportunidad de ir a conocer quién es esta persona, quién es esta empresa, quién es esta organización, y también me da la posibilidad de conocer otros textos, otras publicaciones de esta persona que estoy consultando. ¿Para qué? Para conocerlo, para saber quién es y con qué propósito. Porque antes nosotros éramos los únicos que recomendábamos y sabíamos que Alfonso Reyes era una personalidad en las letras y yo lo podía recomendar y íbamos y lo consultábamos en la biblioteca. Bueno, ahora si yo dejo un texto, seguramente voy a encontrar mucha información, pero a lo mejor no toda la información que me está arrojando la web es la información que yo necesito o la más óptima. Entonces, por eso es muy importante. La siguiente, bueno, pues esta búsqueda de rigor de la información es muy importante que la estemos desarrollando como competencia lectora en la era digital. Ser muy específico, ¿qué es lo que yo quiero? Ser muy exacto en lo que necesito del tema, ser muy directo, es decir, poder identificar las palabras claves del tema que yo quiero averiguar. Y bueno, pues ser sucinto, poder eliminar lo que no me está sirviendo para el objetivo, ser muy conciso. Por ejemplo, todos tuvimos que aprender que cuando yo quería saber, por ejemplo, un libro o los libros de Alfonso Reyes, por seguir con el ejemplo, a lo mejor poníamos libros de Alfonso Reyes. Bueno, pues ahora no es necesario, ¿verdad? Solo necesitamos poner las palabras claves, que en este caso pues sería Alfonso Reyes, libros, ¿no? Y ya, eso es lo único que necesitamos poner. Bueno, pues ese es un ejemplo de cómo yo tengo que aprender a ser directo, sucinto, eliminar lo innecesario. Y esa búsqueda de rigor de la información. Yo he detectado que incluso jóvenes de 15, 16, 17 años, cuando tú les pides averiguar algo, lo hacen de una manera no concisa. Cuando tú les dices, por ejemplo,
¿De qué trata la teoría de Darwin? Ellos van y escriben, ¿de qué trata la teoría de Darwin? O sea, ellos todavía tienen que ejercitar la manera en cómo van a ejercer su búsqueda. Porque a veces ellos dicen, no, pues es que no hay nada. No, pues no hay nada, pues no hay nada porque no pusiste el tema de una manera correcta. Y eso es algo muy importante porque muchas veces, lo digo porque me ha pasado con adolescentes, sobre todo que a veces hacemos prácticas y los adolescentes, por la razón que sea, no encuentran la información que yo les estoy pidiendo porque la han tecleado mal. Y eso, bueno, pues es importante que nosotros podamos compartirlo con nuestros alumnos que necesitan ser exactos, específicos. Y otra cosa muy importante, cuando yo estoy en la web y me siento a averiguar algo, a investigar, necesito focalizarme, necesito estar centrada. Porque, pues, si no, lo más seguro es, pues, que de tanta información que yo encuentre, pues, me voy a perder, ¿no? Es mucho más complejo entrar a la web que entrar a una biblioteca, créanmelo. Entonces, estas características son importantes. Aquí vamos a iniciar con una parte que es un video que nos va a ayudar a comprender todo esto que hemos estado viendo. ¿Por qué es importante ahora comprender? Y quizás yo diría que es lo más importante en esta era digital. Porque no se trata ya solo de leer, sino se trata de comprender. Porque leer y pensar y hacer clic en la web, como lo pongo aquí, es una labor de investigación. Por eso se vuelve más compleja y por eso las herramientas que hay que darle a nuestros alumnos son de un investigador que pueda analizar, discernir la información, que la importancia de la lectura en la construcción o reconstrucción de uno mismo es muy importante para integrar esta labor de aprendizaje. Y bueno, ante estos momentos donde tenemos acceso a un conocimiento infinito, bueno, muy grande, infinito yo casi diría, a esta información global, se requiere una herramienta que es la mayor, que es la de comprender. Entonces, aquí vamos a dar inicio al video. Ok. Ok,
Creo que ya acabamos. Muy bien. Bueno, Daniel Cassani nos hace reflexionar acerca de algo, acerca de la importancia de comprender en la red. Hace ratito yo les mencionaba las características, las competencias que requiere una lectura digital. Hace rato yo les comentaba que, bueno, la capacidad crítica es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar a reconocer los textos y a poder desenvolvernos en ellos como creadores y lectores interactivos. También les mencioné que, bueno, el conocimiento de las fuentes primarias es indispensable porque es lo que nos va a permitir saber qué tipo de lectura hacemos y quién escribe, con qué propósito. Hace rato les comentaba, hay páginas comerciales, hay educativas, hay de organizaciones, hay personales. Tenemos que saber quién escribe y con qué propósito. Bueno, esta búsqueda de rigor de la información pues nos ayuda ¿a qué? Pues a estudiar a fondo estos mensajes para identificar lo que ya es completamente una tendencia, que es la información basura o falsa con la que tenemos que convivir y poderla detectar, para que la información que sí nos aporta conocimiento sea la que nosotros podamos rescatar. Y el otro punto que les menciona es la necesidad de saber focalizar, porque bueno, es lo que nos va a permitir concentrarnos en lo que estamos buscando o leyendo, porque sabemos que la lectura y la investigación es un proceso complejo que necesita activar de manera muy rápida unos mecanismos que sepan conocer y reconocer los elementos que nos están mostrando. Entonces, me gustaría algunos comentarios que tengan a partir de lo que vimos con Daniel Cassani. Vamos a abrir el chat. Espero que no hayan tenido ningún problema con la transmisión. Me gustaría escuchar algunos comentarios acerca de lo que el autor Cassani, que él es, bueno, un estudioso del aprendizaje en la era digital, nos sugirió. A ver. Yo espero. Bueno. Ok. Perdón. Aquí me gustaría ver el chat de los profesores que están conectados, pero creo que estoy teniendo... Ok. Bueno, debido al tiempo, ya estoy viendo que son las 12, vamos a continuar con la presentación. Ahí en el lugar donde están ahorita trabajando, a lo mejor sería bueno darle otra vista al video. Nos aporta bastante y nos resume la importancia de la comprensión como una habilidad para poder acceder al conocimiento y poder discernir la información global, porque sabemos que es mucha, porque sabemos que tenemos que saber elegirla. Ahora quizás el reto sería ese. Ok, entonces vamos a pasar a la parte de interpretar, a la parte de comprender, porque sabemos que no es sencillo,
No es sencillo esta parte. ¿Por qué? Porque a veces simplemente cuando iniciamos un diálogo se dan muchos malos entendidos, ¿verdad? Entonces, la parte de interpretar para comprender es algo que nos va a permitir a nosotros una mejor comprensión lectora en la era digital. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Empezar a trabajar con nuestros alumnos en el aula, la comprensión lectora en la era digital, sí, dando las herramientas, las características que ya mencionamos, y también empezar a hacer ejercicios de comprensión. ¿Pero de qué comprensión estoy hablando? De la comprensión de quiénes son los que están escribiendo, quiénes son los que están publicando, poder distinguir las redes sociales de los blogs, de las páginas educativas, de las páginas comerciales, de las páginas de organizaciones. Entonces, eso es el primer paso. Saber quién escribe y para qué es el primer paso para una mejor comprensión. Interpretar para comprender sería nuestro siguiente tema. Y aquí, bueno, la imagen, si se fijan, cuando yo comparto un mensaje, cuando yo trato de explicar una idea, la otra persona o los otros siempre tendrán que decodificar toda esta información, es decir, darle un sentido, establecer ese sentido de ese tema y la función, ¿no? Muchas veces vamos aprendiendo, pero lo primero que tenemos que saber es el significado, el sentido que tiene eso con lo que yo estoy enfrentándome, que puede ser un nuevo tema, que puede ser una página, que puede ser un blog, que puede ser un video, que puede ser una imagen. Entonces, creo que una de las cosas importantes es la capacidad de interpretar y de establecer esa condición entre nuestro intelecto y la comprensión para que signifique algo. Entonces, este proceso, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que cualquiera. El proceso de comprensión en el aula es un proceso que se va dando con repetición, con explicación. El proceso intelectual es complicado, pero creo yo que para poder iniciar una comprensión lectora en la era digital necesitamos abordarlo desde el aula. Para que esta comunicación, porque acuérdense, lo que la web nos está transmitiendo son mensajes, es información y conocimiento, es una comunicación continua. Y para que haya una transmisión, una reflexión y una conciencia de lo que estamos consultando, necesitamos que signifique algo, que lo entendamos, que lo podamos reflexionar y que lo podamos criticar también. Por eso creo que la web nos da mucha oportunidad para poder ejercitar la interpretación y la comprensión. Por ejemplo, podemos pedirle a nuestros alumnos acerca de un tema, incluso que estamos ahorita trabajando, ¿no? Teniendo la pandemia. Si yo a un grupo de mis alumnos les pido que tecleen la palabra COVID-19, a otro grupo le pido que me traiga las noticias, a otro grupo le pido que me traiga la parte médica, a otro grupo le pido que me traiga la parte de estadísticas, yo voy a tener un panorama muy completo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacerles ver que es importante, que nuestros alumnos sepan que en la pantalla, cuando yo entro al buscador que yo quiera, puede ser Google, puede ser el que más me acomode, yo sepa que en mi pantalla, además de que yo tengo que escribir la pregunta y el tema, yo a la hora de arrojar la información, voy a tener del lado derecho una serie de sitios que son comerciales, es decir, que son pagados. Eso más o menos ya todos lo sabemos, que cuando yo tecleo un tema, me va a arrojar muchos sitios y que los de la derecha son los que son pagados. Por acá, los primeros que me van a aparecer no son necesariamente los mejores. Eso es algo que nosotros tenemos que enseñar también desde el aula. ¿Por qué? Porque creo que es importante, porque creo que ellos deben de saber que los primeros, la primera información que me aparece no es siempre la más importante ni la mejor.
sino simple y sencillamente ha sido la más buscada o la más consultada. Entonces, eso es algo que yo tengo que aprender. Ahí empieza la lectura y la comprensión de la información que me está arrojando. Entonces, vamos a pasar a la otra. Esta parte, que bueno, puede sonar un poquito severa, pero creo que es importante, es aprender de nuevo la verdad como objetiva. Nosotros tenemos que puntualizar. Yo voy a buscar una información, pero una información verdadera, objetiva, comprobable, que no sea tendenciosa, que no sea falsa, ¿verdad? Que sea indubitable y que sea igual para toda la humanidad, que es un poco lo que yo quiero tratar de explicar ahí. Es decir, si yo busco un concepto, si yo busco un tema, que yo aprenda a buscar en la red, que ese tema lo voy a encontrar en dónde. Lo voy a encontrar a lo mejor en una página de una universidad. ¿Por qué? Porque creo que una página de una universidad tiene un candado de seguridad, un candado de objetividad. Muchas veces lo primero que nos arrojan los buscadores son revistas, blogs, nos arrojan información muy diluida y fragmentos de fragmentos que sacaron precisamente de páginas, por ejemplo, como páginas de enciclopedias o de universidades o páginas de sitios de investigadores. Entonces, yo tengo que aprender a navegar, a buscar las primeras fuentes o las fuentes primarias, como les llaman. Y pedirles a mis alumnos que ellos también busquen las fuentes primarias, que no se queden con los fragmentos de fragmentos. ¿Para qué? Para una mayor comprensión, para poder explicarlo y para poder interpretarlo. Por eso es importante formular un propósito de lo que quiero en la red. ¿Qué es lo que estoy buscando y con qué propósito? Entonces, creo que sería muy valioso que nosotros como docentes pongamos a nuestros alumnos a hacer estos ejercicios de búsqueda, de que tengan un propósito y se vayan adiestrando cuando entran a la red, no solamente consuman lo primero que aparece o las noticias de último momento, sino que sean ellos los que vayan con un propósito a la red, un propósito investigador de la red y que empiecen a ser lectores finos para que puedan empezar a elegir las fuentes primeras y a reconocerlas. Después, bueno, que yo vaya redefiniendo a medida que voy leyendo, porque también es cierto que muchas veces cuando estamos navegando e investigando, nos vamos a encontrar con artículos, con temas, con autores nuevos o muy atractivos para nosotros. Entonces, eso es también una cualidad que tiene toda la lectura en la web, que nosotros podemos ir redefiniendo siempre y cuando no perdamos el propósito o el objetivo primario. Bueno, también algo que es muy importante, para interpretar necesito saber qué y para qué quiero esa información, para poder comprenderla y para poder aprender de esa información. Tener, como aquí bien dice, tener un punto de partida y un punto de llegada. Es decir, yo necesito saber algo sobre un tema y lo necesito saber para y poner un punto de llegada. ¿Para qué lo necesito saber? ¿Para qué quiero saber yo, por ejemplo, información sobre el COVID? Bueno, pues mi punto de llegada es para tomar una serie de medidas precautorias para no contagiarme. Entonces, siempre es importante tener esos dos puntos para que a lo largo de mi investigación o de mi búsqueda, yo pueda ir desechando lo que no me está sirviendo, porque me voy a encontrar con noticias, me voy a encontrar con información que a lo mejor no es muy verídica o información que pasó hace 2 meses y yo lo que necesito es actual, porque como vemos, este suceso nos está marcando algo que sucede en la red todo el tiempo, la novedad de la red, lo actual que se vuelve la red en cuanto a información y en cuanto a interpretación. Entonces, a la superred hay que interpretarla. La superred nos exige ese proceso de comprensión para poder utilizarla de la mejor manera.
Entonces, creo que esta parte es muy interesante. Yo lo que les recomendaría es que desarrollemos la capacidad de interpretación en nuestros alumnos, la capacidad de comprensión, de saber utilizar los motores de búsqueda, pueden ser Google, AltaVista, el que nos guste, y que también veamos, por ejemplo, un ejercicio muy interesante es a un grupo de mis alumnos les puedo hacer que busquen en un servidor, en un motor de búsqueda, y a otros en otro, para que ellos mismos se vayan dando cuenta que los datos arrojados son diferentes, que Google me va a mandar una información, que AltaVista me va a mandar una información, que Fox me va a mandar a otra. Este tipo de cosas es importante que los chicos se den cuenta que en efecto varía, porque eso les va a dar a ellos esa capacidad crítica para enfrentarse a la información. Bueno, pues conocer la diferencia, como hace rato les comenté, entre resultados patrocinados y no patrocinados, resultados libres. Hay que ser conscientes que de los tipos de búsqueda, los tipos de información que nos da según una empresa, si yo, por ejemplo, busco las ventajas de un tapabocas, seguramente una empresa de tapabocas me va a arrojar una información que en ese momento a lo mejor me es útil o a lo mejor no me es útil, y la Secretaría de Salud me va a arrojar una información que a lo mejor es la que yo estoy buscando, de cuál es el más correcto, ¿no? Pero si voy y lo busco en una empresa, pues me va a vender el suyo, me va a decir que es el mejor. Entonces, ese tipo de lectura fina es la que hay que estar practicando con nuestros alumnos. Hay que navegar en la red, sí, y hay que saber que el sistema siempre me va a trasladar a un hipertexto, que yo me voy a poder mover, voy a poder saber navegar en esa web en la medida que sea crítico, en la medida que tenga objetivos y sea sucinto. Y aprender a evaluar los recursos, los motores de búsqueda, las lecturas comparativas y los ejercicios de búsqueda me van a mí a adiestrar en el uso de la red. Y bueno, ya casi estamos concluyendo. Los recursos para evaluar la red, ¿no? Sabemos que es muy fascinante. Vean aquí esta imagen, bueno, pues hay demasiada información. A veces se vuelve un problema. Pero lo más importante es librar esas dificultades. Ya como una serie de resumen de lo que estamos planteando, bueno, pues hay que fijarnos en la UR, no hay más. Hay que fijarnos, la UR, bueno, pues es esa línea de números y letras que aparece hasta la parte superior y que nos permite saber el dominio. No solo país, sino también qué universidad, si es educativo, si es comercial, si es una organización, si es personal. Entonces, la terminación EDUCOM, todo eso nos va a nosotros inmediatamente a ubicar en dónde estamos, a dónde llegamos. Si llegamos a un dominio de México, a un dominio de Alemania, a un dominio de África, ¿sí? Etcétera. Eso es algo que nos orienta, siempre va a ser una brújula que nos va a permitir saber en dónde estamos y entonces entender el propósito de la información en ese dominio. Otro ejercicio muy interesante, sobre todo las escuelas bilingües, es que busquen información en español y en el otro idioma que estemos trabajando, que puede ser inglés, francés, italiano, y que hagan la búsqueda en ambos idiomas y ellos mismos puedan comparar la diferencia. Porque sabemos que hay dominios y hay información que no está permitida en una nación y otra sí, o simplemente no está presente. ¿Sí? Acuérdense, eso es muy importante y que también los chicos aprendan a visualizar esas limitantes también que tiene nuestra búsqueda. En inglés vamos a encontrar algunas cosas que no vamos a encontrar a lo mejor en el español de México. Entonces, eso es importante. Si yo tecleo en inglés, me va a arrojar algo. Si yo tecleo en francés, me va a arrojar algo. Si yo tecleo en español, me va a arrojar algo. Eso sería bueno hacerlo en nuestra aula. Bueno, analizar el autor, como hace rato les comentaba, averiguar quién es ese autor. Si yo empiezo a leer, me parece interesante, no conozco al autor, no pasa nada, voy, conozco, veo qué institución, veo otros artículos del autor, veo los propósitos y en esa medida yo puedo saber si es algo con lo que yo puedo seguir utilizando o mejor
lo dejo y busco otro autor que vaya de acuerdo al objetivo que yo estoy buscando. Aplicar las estrategias de búsqueda con propósitos definidos. Eso es muy importante y nuestros chicos muchas veces navegan, pero no tienen propósitos definidos ni búsquedas específicas. Entonces, en clase podemos aprovechar para que ellos practiquen la búsqueda definida. Podemos seguir detectando información confiable, personas que sean pues una autoridad en el tema que estamos trabajando. Leer y analizar con capacidad crítica sería lo idóneo cuando entramos a la web. A la web se le investiga y se le interpreta y se le analiza, porque sabemos que en la web hay basura, porque en la web no solamente hay conocimiento, la web también es un servidor comercial, en la web también hay empresas, hay de todo, ¿verdad? De todo, hasta sex shop. Entonces, sabemos que en la web tenemos que discernir y tener esa capacidad crítica para saber elegir la información que queremos tomar. Entonces, pues estos ejercicios nos pueden ayudar. Tenemos que aprender y seguir dominando nuestro dominio de concentración, porque en la web, en efecto, hay muchas cosas que nos llaman la atención, desde los comerciales que nos quieren robar nuestra atención cuando estamos leyendo un artículo, hasta avisos, ¿no? Y hasta la cantidad tan grande de información a veces nos lleva a perder la concentración. Por eso es importante practicarla y llevar objetivos específicos. Y algo muy importante que quisiera yo mencionar son crear nuevos contenidos. Cuando nosotros nos volvemos autores de contenidos en la web, entendemos todo este proceso de cómo funciona la web. Entendemos la importancia de qué es lo que quiero compartir, en base a qué fuentes quiero compartirlo y para qué quiero compartirlo. Y creo que con ese ejercicio, cuando nosotros nos volvemos creadores de contenidos, entendemos la responsabilidad de qué quiero publicar, para qué, con qué intención y a qué fuentes voy a recurrir. Si yo esto lo trabajo con mis chicos en clase, ellos también van a tener este proceso crítico y este proceso de cómo funciona la web mucho más claro. Ellos a lo mejor ya desde sus redes sociales lo están haciendo. Al final, las redes sociales siempre es un espacio muy relajado, es un espacio que nos permite irnos adiestrando en esto del uso de la web. Pero ahora podemos trabajar desde clase, ya sea en redes o en algún espacio virtual que elijan ustedes, y hacerlos creadores de contenidos, que ahora seamos el grupo, los creadores de contenidos, y que desde ahí nos podamos comunicar y transmitir información. Eso sería un ejercicio muy recomendable para poder desarrollar la capacidad crítica, para poder interpretar, para poder comprender y para poder concentrarnos en objetivos y hacer, pues al fin y al cabo, un buen uso de la red, de la era digital. Y que creo que eso es lo que todos queremos lograr. Y bueno, como conclusión, ya estamos en tiempo, pues sabemos que las generaciones actuales pues son capaces de manejar muchos dispositivos, de manejar, y no solo de manejarlos, sino también de procesar esa información a una escala mayor y a velocidad más alta, porque es lo que nos da esta era digital, esta revolución técnica. Bueno, pues tener acceso a tanta información es una experiencia nueva para todos y definitivamente contribuye al desarrollo de nuestros alumnos y al nuestro también como profesores. Es definitivamente un estado distinto. Es un estado al que estamos entrando, cambiando paradigmas, utilizando nuevas herramientas, y el propósito siempre va a ser utilizar todo lo que nos ofrece la era digital, los recursos, para educar, para valorar y para continuar con esta hermosa labor
pero también muy compleja, y más en estos tiempos. Lo que creo es que tenemos que volvernos aliados de la lectura en digital y de la escritura en digital para que nuestros alumnos desarrollen estas capacidades y estas competencias lectoras de ser críticos, de poder utilizar todos los recursos con un contenido favorable. Y bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran complementar, a mí me encantaría poder pasar al chat y revisar sus comentarios o dudas, por favor. Bueno, aquí tengo un par de comentarios, pero creo que... Ok, aquí me gustaría que me ayudaran a revisar los comentarios, porque no los estoy mirando. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por el momento voy a dejar los comentarios, me los voy a llevar y en la medida de lo posible vamos a compartirles un link de un documento donde ustedes van a poder tener una serie de notas de lo que acabamos de exponer. El tiempo es breve, entonces para dar pie a al siguiente taller, solamente les voy a pedir de favor si nos pueden contestar la siguiente encuesta. Este sería el link. El taller es Comprensión Lectora. Mi nombre es Karma Aguilar Martínez. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Les dejamos el documento. Seguramente van a poder después acceder nuevamente a la presentación. Y muchísimas gracias. Yo espero que esto nos haya ayudado a abrir nuestra comprensión de lo que es la lectura y la escritura en la era digital. Muchísimas gracias. Les envío un saludo fraterno y espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias. Aquí estoy. Y muchas gracias a todo el equipo de CM. Hasta pronto.